Ok, estamos grabando y empezamos con esta clase, la puta madre, pero esta 12ª clase del Diplomado en Catolicismo y Economía y Mercado, que trata de el comercio internacional y luego al final, si tenemos tiempo, el debate sobre las ayudas al desarrollo. Quiero ver si está fallando ahora la... Sí, no está fallando. Bueno, estamos en un tema muy importante, donde es importante evitar tensiones y evitar malentendidos. Solo mira, disculpen, estoy viendo que la pantalla no se mueve. No sé por qué. Voy a, voy a, voy a cerrar esto. No se puede. Entonces voy a tratar de... Ok, nuevamente empezamos. Les decía que vamos a ver el tema del comercio internacional y si nos alcanza el tema de la ayuda internacional a los extranjeros, la ayuda benéfica internacional. En este caso hay que evitar dos extremos. Uno, cae en un discurso victimista, es decir, que los pobres son las víctimas del sistema capitalista, las pobres son las víctimas de las clases élites, o inclusive, peor aún, caer en el extremo de decir los pobres son los ángeles del mundo, los pobres son los verdaderos seres humanos del mundo, todos los demás son gente de mala calaña. Eso es un extremo que hay que evitar. Y el otro extremo que hay que evitar es el discurso del perdedor americano, ¿no? El típico discurso americano del sueño americano. Yo soy ganador porque yo me hice a mí mismo, yo salí adelante. Y si tú no tienes nada es porque eres el perdedor del mundo. Es tu propia culpa. También hay que evitar ese extremo de culpar a los pobres de su situación. Tampoco es ese una explicación, una actitud correcta frente al tema de los pobres o de los débiles. Quiero ver por qué no avanza mi Sonia. Sonia, por qué no avanza mi... Acá. Como pueden ver, a veces parecía que use una dicotomía. Algunos dicen la verdad es cuadrada, otros dicen la verdad es redonda. Quizás la verdad es otra. Y que depende de nuestra perspectiva cuál es la forma en la que vemos la verdad. Eh, hay que tener mucha conciencia del paradigma, del patrón mental con el cual miramos el fenómeno del comercio internacional y de la pobreza internacional. Y sobre todo en esos paradigmas que tengamos, algunos tendrán un paradigma más a favor del mercado, otros menos, pero hay que evitar caer en relativismos, sobre todo en relativismos morales, y también hay que evitar caer en dogmatismos. Dogmatismos, por ejemplo, a favor del Estado, o dogmatismos en el sentido de ser muy individualistas. Hay que aproximarse a ese problema, a ese nudo esencial del problema, teniendo mucha conciencia que el problema es complejo, que probablemente no se trata de una dicotomía, sino que haya más de dos puntos de vista desde donde ver las cosas. Yo siempre digo que un punto de vista desde el cual podemos ver los problemas sociales es la derecha mala, esa derecha mercantilista que se echa en concubinato con los empresarios, con el Estado, y se hacen favorecer a través de contratos y prebendas. Y el otro extremo, para mí erróneo, es el extremo socialdemócrata o socialista, que trata de enfrentar todos los problemas sociales con el poder del Estado, creyendo que el Estado es el gran Dios que soluciona todo hoy en día. Vamos a ver un tercer punto de vista, que para mí es eh,
Esto es una opinión muy personal mía, ¿no? La puedo fundamentar, pero estamos para discutirlo, que es el liberalismo clásico, que no es ni de izquierda, no es de los que ensalza el Estado, los que los convierte en un dios, no idolatra el Estado, no ve que la fuerza, la coacción del Estado sea la solución para todo, y tampoco es la derecha mala, la derecha que usa el poder para justificarse y justificar sus privilegios. Yo diría que es una especie de derecha buena porque como buena derecha endereza las cosas, va derecho, y es lo contrario de torcido. Lo torcido es la izquierda que tuerce todo, el sentido de la persona, el sentido del género, el sentido del sexo, el sentido de la educación. Bueno, esas son opiniones personales. Vamos a ver el comercio internacional. En el libro que les he mandado, a comienzo del diplomado, está este capítulo 12 o 13 creo, en el cual habla el profesor Zanotti de una ciudad que tiene dos parroquias, uno al lado de cada ciudad, y dentro de la ciudad hay comercio, mira, dentro de la ciudad hay comercio. Y en algún momento, esa gran ciudad, en la cual hay comercio entre la parroquia A y la parroquia B, una ciudad enorme, donde se vende y se compra, se fluyen bienes y fluye dinero de un lado de la ciudad al otro, hay un comercio normal, los precios tienen sus funciones normales, dar señales de la escasez de los bienes, de hecho, propiedad privada tiene la función de respaldar la inversión, de aumentar la producción, y de repente, Dios no lo quiera, se divide la ciudad y queda cada parroquia en un país diferente. Algo como lo que pasó en Berlín después de la Segunda Guerra Mundial, donde la ciudad se divide entre la zona rusa y la zona occidental, la libre. Y bueno, en realidad lo que uno puede decir desde el punto de vista humano, nada debería cambiar. Las dos parroquias deberían seguir pudiendo intercambiar bienes, seguir comprando y vendiendo. La gente debería seguir pudiendo movilizarse hacia su trabajo, siendo sobre todo una misma ciudad. Lo que llamamos comercio internacional es entonces los flujos normales de bienes, de personas y de capitales que se darían dentro de esta ciudad enorme que está dividida por una frontera de dos países. En este caso, las ventas de la parroquia A a la parroquia B se llamarían exportaciones de A, y las compras de la parroquia A a la parroquia de la parroquia B se llamarían importaciones. Es la única diferencia. Y el tipo de cambio sería solo una manera de convertir la moneda de la parroquia B en la moneda de la parroquia A. Surge entonces una nueva situación de comercio exterior. Puede ser que los gobiernos cierren por favor ese micro. A ver, voy a cerrar el micro que se... Perdón, se había apagado mi micrófono. Bueno, digo que surge entonces una nueva situación de comercio exterior. Los gobiernos, cada uno quiere proteger sus industrias quizás. Puede ser que uno de los gobiernos quiera fomentar a sus productores, a los trabajadores de ciertas industrias dentro de su gobierno, dentro de sus fronteras, y lo hace imponiéndole aranceles a la competencia extranjera para que pueda promoverse las ventas del productor nacional
y los gobiernos de paso cobrar un arancel que les viene en bien a los políticos para tener ingresos. La pregunta es, ¿esto es bueno para la sociedad o a quién favorece? Digamos que, viendo el efecto del arancel, supongamos que en la zona A había una fábrica, una ferretería de tornillos que vendía tornillos que eran malos y que costaban más. Y en la zona B había una ferretería que tenía mejores tornillos y más baratos. Y bueno, con el arancel que le ponen a la zona A, el ferretero, la fábrica de tornillos de la zona A, vende ahora su kilo de tornillos a $10 en vez de $5 que tenía antes. ¿Por qué? Porque está protegido de la competencia de la zona B por un arancel de importación de $5. Hay un arancel que lo protege de la competencia del extranjero. Es decir, el extranjero que puede traer a este país los tornillos a $5, no los puede vender en este país a $5 porque encima del costo, encima del precio de venta del extranjero, le zampan un arancel de $5 y lo vendería a $10. Entonces, en la zona A, que es un ferretero que no es tan bueno, que digamos su precio sería de $7, pues puede elevar el precio a más, puede elevar el precio a $10 para aprovecharse de la protección que tiene por medio del arancel. De esta manera se beneficia el ferretero de la zona A y también, por supuesto, los sindicatos de la ferretería y de los metalmecánicos de la zona A. Todo a costa de quién? Del bolsillo de los consumidores del pueblo de la zona A. ¿Por qué? Porque si bien el trabajador de la ferretería de la zona A le va a ir mejor, si bien al fabricante, sobre todo de la zona A, le va a ir mejor, a los consumidores de la zona A le va a ir peor. ¿Por qué? Porque el tornillo le va a costar más. Y si el tornillo le va a costar más, si va a pagar $5 o $3 más por kilo de tornillos, va a tener menos plata para comprar otros bienes y servicios. En otras palabras, lo que tenía antes dispuesto para comprar otras cosas, va a tener que dejar gastarlo y dirigirlo a lo que necesitaba comprar en tornillos, porque está construyendo algo y necesita comprar los tornillos. Por el contrario, si se elimina el arancel en la zona A, por supuesto la Secretaría de la zona A quedaría muy enojada, su sindicato también, pero sus tornillos que costaban $10 bajarían de precio y costarían ahora $5. Por cierto, con la diferencia ahorrada, los consumidores tienen una potencial demanda, un potencial capacidad adquisitiva que pueden dirigir a comprar otros bienes. Entonces, si bien la baja de los ingresos de la ferretería puede llevar a que, y de hecho va a llevar a que se contraten menos trabajadores en la ferretería, se van a crear nuevos puestos de trabajo por medio de la demanda liberada, el poder adquisitivo liberado en la zona A por consumidores que van a dirigir su demanda a otros productos, para comprar otros productos y van a generar ahí el puesto de empleo, con la ventaja que esta vez la ferretería va a ser más eficiente y los productores nuevos también van a ser eficientes. Algo así pasó en nuestro país, Perú, en los años 70, cuando había altos aranceles, se desarrolló una industria muy subsidiada, muy protegida, muy ineficiente, y con la apertura comercial que hubo en los 90, con el gobierno Fujimori, mucha de esa industria tuvo que reconvertirse o desaparecer, pero el resultado es que hoy en día, en los años 2000, teníamos el mismo porcentaje de industria sobre el PBI que en los años de más protección. En los años de más protección a la industria peruana llegábamos al 15% de PBI en productos manufactureros. Ya acá en el Perú, desde hace unos 15 años, con amplia libertad de comercio, tenemos una industria que es el 15-16% del PBI, del Producto Bruto Interno, con la ventaja que son industrias competitivas, son industrias eficientes. ¿Por qué? Porque se enfrentan al comercio internacional.
no están protegidas ni subsidiadas. Esa es una posibilidad, que la demanda potencial, que se libera gracias a que los consumidores tienen más poder adquisitivo, se dirija a otros bienes. Otra posibilidad es que ese poder adquisitivo se dirija al mercado de capitales, se forme ahorro, lo cual se transforma en inversiones. Con las inversiones vienen mayor demanda de trabajo, lo cual hace que el salario real suba. Y esta sería la mejor forma de crecer en el largo plazo. Y la tercera posibilidad, en caso de que haya alguna incertidumbre frente al futuro, no se esté seguro si realmente esta medida va a perdurar, la gente probablemente esta capacidad adquisitiva en exceso no la gaste porque está incierta, la atesora, la pone bajo colchón, lo cual implica una demanda mayor de dinero, mayor dinero que se pone bajo colchón, y por tanto se aumenta el poder adquisitivo, es decir, al demandar más dinero, el poder adquisitivo del dinero aumenta y los precios tienden a bajar, lo cual hace que por la deflación el salario antiguo sea más potente para comprar bienes y servicios. O sea, también de esa manera transitoria de atesorar la capacidad adquisitiva como dinero, llevaría a que los salarios reales aumenten su capacidad adquisitiva y por lo tanto puedan comprar más y generar más industria. Pregunta surge ahora, ¿pero qué es la guerra de los aranceles? Es decir, ¿no es acaso cierto que si un país sube su arancel, inicia una guerra de aranceles porque el otro país va a contestar aumentando también sus aranceles? Pónganse en la situación ahora que hubo entre Trump y China, la guerra de los aranceles, la guerra comercial. Vamos a ver el asunto desde este punto de vista al revés. Supongamos que la zona A, que tenía aranceles altos, elimina sus aranceles. Pero la zona B no saca sus aranceles. Es decir, la zona A baja sus aranceles o la pone en cero, y la zona B sigue con aranceles altos. La pregunta es, ante esta situación de que la zona B, ante la buena intención de la zona A de bajar sus aranceles, no baje sus aranceles, implicaría que la zona A debería retroceder, debería vengarse y volver a aumentar los aranceles. Pues esa respuesta debe ser un claro no. Sería una reacción sentimental, pero no racional. Si A baja unilateralmente sus aranceles, o sea, si yo bajo unilateralmente mis aranceles y B no lo hace, a pesar de eso, mis ciudadanos en A podrán comprar productos de B de manera más barata. Por lo tanto, mis ciudadanos se benefician. El único que se perjudica con los aranceles es B, el que continúa con sus aranceles. Por lo tanto, hay que tener muy en claro que a pesar de que uno baje los aranceles de manera unilateral, sin pedir nada a cambio, como muchos políticos dicen, no, no podemos hacerlo, si no estamos pidiendo nada a cambio. No, inclusive bajar los aranceles de manera unilateral, sin pedir nada a cambio, lleva a que nuestro pueblo esté en una mejor situación. El problema, de decir lo contrario, es que vemos al comercio internacional como una juega de sumo cero. O sea, no nos podemos imaginar de que lo que tiene Estados Unidos es riqueza, no sea algo que haya extraído a Sudamérica. No nos podemos imaginar que Europa tenga riqueza y que eso sea originado en la pobreza de África. Tenemos esa mentalidad de que si alguien gana es porque otro pierde. No podemos imaginar la situación de win-win, de ganar-ganar, de que con el comercio internacional ambos ganan. Alguien debe perder, porque si él tiene más plata es porque me ha extraído a mí la plata. Estamos pensando en la economía como un juego de cartas, como un juego de póker, donde si hay un ganador es porque los demás jugadores han perdido. Frente a eso tenemos que decir que la causa de pobreza no es la riqueza de los países ricos,
La causa de la pobreza del sur del mundo radica en la falta de instituciones políticas y jurídicas que sean estables y que estimulen el ahorro y la formación de capital de tal manera que lleven a un mejor equipamiento de maquinarias y equipos, un aumento de la productividad del trabajador y por lo tanto un aumento del salario real. Si los países pobres fortalecen sus instituciones y eliminan unilateralmente su proteccionismo, quedarían protegidos de sus monopolistas internos, porque tenían competencia de afuera, y abiertos al mundo, se insertarían en el comercio internacional. Se llenarían, sí, quizás se llenarían por un tiempo de productos importados más baratos, pero estos productos importados más baratos liberarían recursos para demandar otros bienes, para que se crean nuevas industrias dentro del país, o para aumentar el ahorro, lo cual implica inversiones y desarrollo, mayor demanda de trabajo y mayores salarios reales. El problema es que con el grado de proteccionismo que existe en Sudamérica, con el grado de clientelismo político que hay para sustentar ese proteccionismo, este ajuste es muy fuerte. En cierta manera, al dejar de lado los privilegios legales al dejar de lado el proteccionismo, que es un privilegio legal, los grandes monopolistas, las grandes empresas multinacionales, que están también protegidas por ese proteccionismo, por esos privilegios que les otorgan los gobiernos locales, esas empresas multinacionales dejarían de ser las poderosas de afuera y pasarían a ser solo ahorro importado que nos ayuda a crear más inversiones y a demandar más trabajo y a desarrollarnos. Ese es aumentar el salario real. Sin embargo, si nos quedamos atascados en el clientelaje político de tener industrias protegidas, por supuesto, de paso vamos a proteger a multinacionales. Y de paso vamos a tener empresas multinacionales que van a tener más poder de lo que tendríamos si es que fueran iguales ante la ley que las empresas locales. Lo que hay que tener cuidado es no abrir el mercado y hacer lo contrario, es decir, abrirlo tanto, igualar tanto las condiciones, entre comillas, igualar tanto las condiciones, que los extranjeros tengan mejores condiciones que los internos. Eso ha pasado acá en el Perú, donde se les ofrece a la inversión extranjera mayores seguridades de propiedad privada, mayores garantías de propiedad privada de no ser confiscados, mayores garantías de estabilidad tributaria, mayores garantías para poder liberar sus regalías, mayores garantías para poder cosechar sus utilidades, y al empresario peruano no se le da esas garantías. Eso tampoco es tratar igual al empresario local con el empresario extranjero. Entonces, la idea es crear igualdad ante la ley, igualdad en el respeto a la propiedad privada para los extranjeros y para los locales, sin beneficiar uno ni al otro. En ese sentido, los tratados de libre comercio no son la solución. Repito, no son la solución. Los tratados de libre comercio son acuerdos intergubernamentales llenos de regulaciones. Regulaciones que nos perjudican, porque generalmente son los países desarrollados los que nos imponen sus regulaciones. Y eso nos impone a nosotros costos sobre costos que son difíciles de asumir. Lo mejor es abrirnos unilateralmente. Es decir, la cuestión consiste en fortalecer las instituciones jurídicas y económicas, eliminar unilateralmente los aranceles y de esa manera crear beneficios para nuestros ciudadanos. Lo importante es que si los otros gobiernos no nos quieren, a ver, lo importante es que si los otros gobiernos no nos quieren comprar, por ejemplo, si alguien pone, digamos, si Brasil pone
aranceles y no nos quiere comprar, porque con sus aranceles desfavorece las ventas peruanas a Brasil, desfavorece las compras de Brasil al Perú, pues le elevan el precio al producto peruano. No importa, lo importante es que nosotros podamos comprar más barato. El que se beneficia con los aranceles unilaterales más bajos somos nosotros. El que se perjudica es el que mantiene sus aranceles. Esto lo hemos visto claramente en el ejemplo de Chile, que se abrió unilateralmente en los años 70, 80, y le fue muy bien. No impuso ni un tratado de libre comercio y le fue muy bien. Porque se convencieron de las ventajas del libre comercio. Se convencieron de que era mejor tener cero aranceles y que los ciudadanos gozaran de productos más baratos y buenos a algún tipo de proteccionismo o a algún tipo de tratado de libre comercio donde le impongan regulaciones que perjudiquen al trabajador nacional por ponerlo en las mismas condiciones que el trabajador del mundo desarrollado. El libre comercio equivale a la situación de una sociedad no dividida. Creo que con el ejemplo de la ciudad les queda en evidencia de que lo más adecuado para una verdadera solidaridad internacional, lo más adecuado para que seamos internacionalmente solidarios es que una ciudad inmensa no sea dividida por las fronteras. Lo más adecuado para la solidaridad internacional es el libre comercio. ¿Cuántos territorios fértiles de muchos recursos naturales son casi un desierto? ¿Por qué? Porque los gobiernos son un desastre. ¿Cuántas personas mueren diariamente? Apiñadas en la miseria, en la pobreza, en las guerras, en la indigencia, porque sus gobiernos no las dejan salir. O si salen, otros gobiernos no los dejan entrar. Por las fronteras, por los límites al comercio internacional, por el límite al movimiento de personas. Eso es lo contrario de la situación win-win. La situación en la cual hay fronteras que impiden a las personas movilizarse, que impiden a los bienes ser comercializados libremente, son situaciones en que uno gana y el otro pierde. En cambio, el libre comercio es una situación en la cual todos ganan. Gano yo y gana el que comercia conmigo. Y para demostrar esto, quiero mostrarles ahora el famoso ejemplo que les quedé debiendo. ¿Se acuerdan que ustedes me pidieron un ejemplo de ventajas comparativas? Un ejemplo numérico de ventajas comparativas donde se viera que a pesar de no tener ventajas absolutas, uno gana con el comercio. El ejemplo que les puedo dar acá vale tanto para dos personas como para dos países. Es decir, si dos países, uno llamado Familandia y otro llamado Movilandia, comercian, se da justamente la misma situación como si yo, Kurt, Familandia, y Roberto, Movilandia, intercambiáramos recursos. Familandia es un país, obviamente, donde hay más tierras fértiles, y Movilandia es un país donde obviamente hay más capacidad para la tecnología, para lo móvil. Y eso se refleja en su productividad. Digamos que en Familandia, para producir un carro se necesita 100 horas hombre de trabajo. Y para producir una tonelada de grano se necesitan 2 horas de hombre de trabajo. En Movilandia, producir un carro solo demora 4 horas hombre. Es decir, mucho menos horas que en Familandia. Y para producir una tonelada de grano, a pesar de que tiene ventajas en tecnología, también demora menos. Solo 1 hora hombre. Mientras que en Familandia se demoran 2 horas hombre. Entonces, si ustedes ven por las cifras de productividad, las dos filas de arriba, ustedes ven que Familandia todo demora más. El carro demora 100 horas producirlo. En Movilandia solo 4. El grano demora en Familandia producirlo 2 horas. En Movilandia solo 1. Es decir, Movilandia tiene ventajas absolutas, tanto en carros, en la producción de carros, como en la producción de granos.
Mientras que Familandia solo goza de desventajas absolutas, desventajas, tanto en carros como en grano. Nada hace mejor, todo lo hace peor. Entonces uno pregunta, en estas condiciones, ¿qué va a pasar con el comercio? En estas condiciones, ¿vale la pena que comercien? ¿Ustedes qué opinan? Posiblemente me digan que no, que en este caso Familandia debe cerrarse, o Movilandia no va a tener interés, pero justamente lo que descubrió David Ricardo, que es justamente lo que entró a la historia del mainstream y del mainline económico, fue la teoría de ventajas comparativas. Es decir, ¿qué demostró David Ricardo? Que con estas condiciones de productividad, un carro en Familandia equivale a 50 granos. Es decir, para producir un carro de 100 horas, Familandia tiene que dejar de producir 100 horas de granos, es decir, 50 toneladas de granos. Mientras que en Movilandia, para producir un carro, 4 horas, tiene que dejar de producir 4 horas de granos, es decir, solo 4 toneladas de granos. Entonces, visto este punto de vista, solo viendo en la fila de carros, ¿quién sacrifica menos granos para producir un carro? ¿Qué me dice? ¿Movilandia o Familandia? ¿Quién sacrifica menos toneladas de granos para producir un carro? ¿Familandia o Movilandia? ¿Hay una respuesta? Movilandia me parece. Exacto, solo sacrifica 4 toneladas de granos, mientras que Familandia sacrifica 50 toneladas de granos. Entonces, podríamos decir que el costo comparativo, el costo oportunidad, el costo comparativo es menor en Movilandia para la producción de carros. El carro es más barato relativamente en Movilandia que en Familandia. Por otro lado, con las mismas cifras, comparando el grano, Familandia, para una tonelada de granos, sacrifica 0.02 carros. Y Movilandia, para una tonelada de granos, sacrifica 0.25 carros, un cuarto de grano, un cuarto de carro. Mientras que Familandia sacrifica 2 centésimas de carro. Entonces, visto así, ¿cuál de los países sacrifica menos carros o menos partes de carro para producir una tonelada de grano? Familandia. Familandia. Por lo tanto, para Familandia hay ventajas comparativas al producir grano. ¿Por qué? Porque su tonelada de grano tiene un menor costo comparativo, un menor costo de oportunidad medido en términos de carros. Así ustedes pueden ver que a pesar de que Movilandia tiene ventajas absolutas, tanto en carros como en granos, solo tiene Movilandia ventajas comparativas en la producción de carros. No significa 4 toneladas. Por contrario, Familandia tiene ventajas comparativas en la producción de grano. Y para que vean que si organizamos el comercio bajo este aspecto, es decir, no solo liberalizamos el comercio, pues no se trata solo de comerciar libremente, no se trata solamente alegremente intercambiar, sino se trata de alegremente intercambiar y a la vez especializarnos en aquello que sabemos hacer mejor. Eso quiere decir especializarnos en aquello que tenemos ventajas comparativas. Porque si no nos especializamos en lo que tenemos ventajas comparativas, nos va a ir mal. Pero si nos especializamos en lo que tenemos ventajas comparativas, vamos a ganar todos. Y les quiero poner acá el ejemplo. Ya desarrollado. Vamos a suponer que en un mes se trabaja un turno diario, una semana de 40 horas, 8 horas diarias, de lunes a viernes, 4 semanas al mes. Son 160 horas de trabajo al mes. Y que tanto Familandia como Movilandia solo trabajan un turno al día durante un mes de 4 semanas. Es decir, ambos trabajan 160 horas. Digamos que Familandia no produce granos y solo produce carros.
¿Cuántos carros puede producir en 160 horas de trabajo? Vemos la tabla anterior. Para el carro, Familandia necesita 100 horas. En 160 horas producirá 1.6 carros. Mientras que vemos que Moilandia, y esta es una situación de partida que la he puesto yo así arbitrariamente. La historia ha hecho que partamos de este punto. No hay una causa por la cual estamos en esta situación. En esta situación de 1.6 carros Familandia y 0 granos. Y Moilandia parte de 30 granos. Para 30 granos, vemos que él necesita 1 hora por grano. Es decir, consume para 30 toneladas de granos que produce. Consume 30 horas. Está trabajando 160 horas, menos 30 que produce granos. Le sobran 130 horas. En esas 130 horas que le sobran, las usa para producir carros a 4 horas por carro. Produce en total 32.5 carros. Esta es la situación de partida. ¿Por qué se encuentra en esta situación de partida? Tómenlo por dado, es un hecho histórico, casual, no hay causa. Lo que sí vemos es que es una situación de autarquía, donde lo que yo produzco lo consumo, y solo consumo lo que produzco. En otras palabras, peruano consume lo que tu país produce y no consume lo que produce el extranjero. Acá Familandia produce carros y solo consume carros. Y Moilandia produce esa cantidad de carros y granos y solo consume eso. Y no intercambia, no hay comercio. Solo producimos solo consumimos lo que producimos nacionalmente. Debajo está el caso de especialización y comercio. Y acá tenemos que dividir la especialización del comercio. Digamos que con la especialización, Familandia se especializa en la producción de aquello en lo cual tenía ventajas comparativas. Familandia, como vimos acá, tenía ventajas comparativas en grano, en la producción de grano. Y vamos a hacer que solo produzca granos. En 160 horas de trabajo, produciendo grano a 2 horas, 1 tonelada, produce 80 toneladas de granos en un mes. Y 0 carros. Porque está especializado en producir solamente granos, 80 toneladas de granos al mes. Mientras que Moilandia se especializa en producir aquello en lo cual tiene ventajas, que eran los carros. Vimos que el carro era donde tenía ventajas comparativas. Y Familandia, para un carro necesita 4 horas, por lo tanto, se especializa en carros, en 160 horas al mes, produce 40 carros. Entonces tenemos que la producción en Familandia es de 80 toneladas de granos, 0 carros, y en Moilandia es 40 carros y 0 granos. ¿No? Familandia, 80 granos y 0 carros. Moilandia, 0 granos y 40 carros. Ahora, podemos ver ya de esta hora ya podemos ver que en esta etapa de producción, ya especializándose entre los dos países, producen más carros que en la situación de autarquía. Y especializándose entre los dos países, producen más grano que en la situación de autarquía. Si ustedes ven, en la situación de autarquía, arriba, Familandia, 0 granos y Moilandia, 30 granos, producían conjuntamente solamente 30 granos, 30 toneladas de granos. Acá especializándose, acá abajo, producen 80 toneladas de granos, frente a 30 que producían antes. Y con los carros igual. En situación de autarquía, Moilandia producía 32.5 y Familandia 1.6. O sea, en total 33, 34, 34.1 carros. En cambio ahora se producen 40 carros. Eso en términos de producción. Y ahora con el intercambio, ¿pueden mejorar ambos países? Y la respuesta es sí. Sí pueden mejorar. Hay 2 condiciones para que mejoren los países en el intercambio internacional. La primera, dijimos anteriormente, que cada uno produzca aquello en lo cual tenga ventajas comparativas.
Si produces aquello en lo cual no tienes ventajas comparativas, te va a ir mal. Tienes que producir aquello y especialmente aquello en lo cual tienes ventajas comparativas. Y la segunda condición es que si, por ejemplo, estas fueran las relaciones de intercambio, ¿no? Un carro, 50 granos, 50 toneladas de grano en Familandia, y en Movilandia un carro, 4 toneladas de granos, pues el precio de intercambio internacional se sitúe entre estos dos extremos, entre el precio interno de Familandia, a cambio de un carro 50 toneladas de granos, y el precio interno de Movilandia, a cambio de un carro 4 toneladas de granos. Tiene que estar entre esos dos extremos el precio internacional para que el comercio internacional beneficie a ambos países. ¿Dónde se ubica exactamente? Depende de la demanda, porque estamos viendo solo la oferta. Acá el cuadro que estamos viendo es solo la oferta. No estamos considerando la demanda. Supongamos que la demanda, es un supuesto que saco como ejemplo nomás, supongamos que la demanda sitúa el precio internacional a un carro igual 25 toneladas de granos. Como pueden ver, está entre los dos extremos, entre 4 y 50. Entonces se intercambia un carro por 25 toneladas de granos. Entonces, vamos a suponer que Movilandia le vende 2 carros a Familandia. Entonces, en la situación de consumo, a Movilandia, que había producido 40 carros, menos 2 carros que le vende a Familandia, solo puede consumir 38 carros Movilandia. Movilandia solo puede consumir 38 carros. Sin embargo, esos 38 carros que puede consumir es más de lo que consumía en situación de autarquía. Antes en autarquía consumía 32.5 carros. Ahora en situación de especialización e intercambio puede consumir 38 carros. Y 2 carros le vendió a Familandia. 2 carros que ha comprado Familandia de Movilandia es más de lo que producía en autarquía. Antes tenía 1.6 carros, ahora ya tiene 2 carros. O en vez de decir 2 carros, se pueden decir 2 millones. Después multiplicado por millones las otras cifras. Y bueno, como dijimos que Familandia le compra 2 carros a Movilandia, ustedes saben que el precio del carro era de 25 toneladas de granos, entonces, a cambio de los 2 carros, Familandia le otorga 2 por 25, 50 toneladas de granos a Movilandia. Y Movilandia, como ustedes pueden ver, que no producía granos, consume 50 toneladas de granos, más de lo que producía en autarquía, más de lo que producía y consumía en autarquía. En autarquía, Movilandia producía 30 y consumía 30, porque era autárquico. Ahora que comercia, no produce nada, pero consume 50, mucho más. Entonces ya vemos que Movilandia terminó mejor. En vez de consumir solo 32,5 carros y solo 30 toneladas de granos, y está consumiendo 38 carros y 50 toneladas de granos. Y el país desfavorecido de las ventajas absolutas ha terminado mejor, también ha terminado mejor. Como ustedes pueden ver, ahora está consumiendo 2 carros, antes se consumía 1.6, y ahora le sobran de su producción 30 toneladas de granos. El resto lo exportó a Movilandia. Ven ustedes acá claramente cómo, comparando la situación de autarquía, donde se produce lo que se consume lo que se produce, comparado con la situación de consumo en especialización y comercio, los dos países, a pesar de ser Familandia peor productor en todo, los dos países, gracias al comercio, terminan consumiendo más. Sus pueblos terminan con mayores niveles de vida. ¿Lo ven claramente? ¿Preguntas al respecto? No, sí, muy claro. Muchas gracias. Sí, creo que el ejemplo, claro, es un ejemplo simplificado. He reducido el mundo a 2 países, he reducido el mundo a 2 productos, he reducido los insumos de producción simplemente a mano de obra. Hay una serie de simplificaciones que podemos ir levantando. Pero aunque levantemos esos supuestos simplificatorios, vamos a llegar a la misma conclusión. Lo bonito es que se puede ver claramente 2 cosas. Uno, que el comercio beneficia hasta a los países más pobres,
Y dos, ¿bajo qué condiciones? Repito, la primera condición, que el país pobre produzca, se especialice en lo que tiene ventajas comparativas. Si se especializa en algo que no tiene ventajas comparativas, va a perder, va a salir peor. Y segundo, que la relación de intercambio internacional, un carro por 25 granos, se sitúe entre los dos extremos, entre los precios internos de Farmilandia y los precios internos de Boilandia. En cuanto a las escogencias de cada país y en qué se va a especializar, aquí asumimos obviamente que el mercado se autoajusta y por tema de prueba y error se va ajustando a lo que es su ventaja comparativa, ¿no? Sí, se va ajustando por prueba y error, siempre y cuando haya ciertas instituciones, marcos, jurídicas, éticas, que garanticen la propiedad privada y garanticen la libertad de contratos, el incumplimiento de contratos y garanticen la paz, ¿no? O sea, el que el comercio beneficie a los dos mundos, depende de que se respete el derecho internacional y depende de que se respete las condiciones de paz. Apenas hay intervenciones de tipo político, de tipo de presión a través de las armas, que un país más grande y más armado, más potente desde el punto de vista combativo de armas, impone ciertas condiciones, o más potente políticamente. Si un país más potente geopolíticamente impone condiciones, por supuesto, esto no tiene por qué ser cierto. Necesitamos, para que el comercio internacional sea beneficioso para todos, que se respeten las normas básicas, racionales del libre comercio, del derecho internacional. Ahora, como tú dices, el mercado se va ajustando por prueba y error. Este es un supuesto que hacen la Escuela Austríaca de Economía, de que en cada situación se parte de economías con información dispersa. Es decir, para mí y para los que estamos en la Escuela Austríaca, no existe el mundo de la competencia perfecta, sino existe solo dos tipos de mundo. El mundo de la libertad económica, donde hay imperfección de información, donde hay información dispersa, donde hay conocimiento disperso, donde hay asimetría de conocimiento y donde los empresarios van descubriendo esas diferencias de información y van ajustando por prueba y error, haciendo negocios, acercando la demanda a la oferta y la oferta a la demanda, y poco a poco el mercado va dirigiéndose hacia el equilibrio y por prueba y error y por perspicacia van descubriendo oportunidades de negocio y hay una tendencia hacia ordenar, hacia el equilibrio del mercado. Tendencia que, por supuesto, es inmediatamente interrumpida cuando cambian las condiciones subyacentes, que son casi inmediatos, porque los gustos y las preferencias, las condiciones técnicas, el descubrimiento de nuevos medios, es muy cambiante en el tiempo, es muy dinámico. Entonces, si bien los mercados se están potencialmente dirigiéndose hacia un equilibrio, ese equilibrio va cambiando. Es como un blanco móvil. Estamos apuntando un blanco móvil, pues el móvil va cambiando en dirección, va cambiando en movimiento. Entonces, nunca llega a ajustarse el mercado, aunque siempre está en camino de ajuste. Esa es una forma de entender el mercado. La otra forma de entender el mercado para mí es como un mercado que es igual de disperso en conocimiento, igual de caótico en oportunidades de negocio, pero en el cual las oportunidades que tienen tanto los trabajadores que actúan empresarialmente como los capitalistas que actúan empresarialmente, donde las oportunidades que estos tienen de ajustar la demanda a la oferta a través del descubrimiento de negocios, a través del descubrimiento de profesiones que son más rentables, a través del descubrimiento de oficios o de obreros que son más rentables. Cuando esas oportunidades de descubrimiento son bloqueadas, son anuladas, son estropeadas, son intervenidas por el Estado, entonces el ajuste es peor todavía.
Entonces, la imagen que yo tengo es contrastar una economía con otra, ambas con conocimiento disperso, pero donde una tiene tendencia de equilibrio y ajustar las expectativas de los ofertantes con los demandantes, de ajustar las expectativas de los consumidores con los productores. ¿Por qué? Porque hay libertad económica, aunque no sea perfecta, pero se llega a coordinar y a cooperar en el mercado. Y otra situación en la cual los habitantes de esa economía se les impide coordinar, se les impide cooperar. ¿Por qué? Porque están coaccionados por el Estado. La imagen que me parece incorrecta, la imagen que me parece falsa, es esa caricatura que hacen en la universidad de comparar el mundo real con el mundo de la competencia perfecta, ¿no? Esa caricatura lleva a que o uno consideres que la competencia perfecta no existe y que hay que planificar centralmente, o dos, que consideras que no hay que aceptar el mundo como es, no hay que aceptar que el mundo es imperfecto y hay que tratar de acercarlo por medio de la fuerza, por medio del Estado, a ese mundo nirvanesco, al nirvana de la competencia perfecta, ¿no? Quizás podríamos definir el mercado como el mecanismo que busca la perfección de la competencia. Claro, el mercado como un proceso, muy importante incluir la palabra proceso, porque es algo dinámico, de descubrimiento del equilibrio, aunque no se llegue a él, ¿no? Exacto. Sí, sí. Lo que se debe, porque el mundo oficial de la economía, tal como se enseña en Occidente, parte del supuesto al revés. En sus modelos parten de información perfecta, de mercados que funcionan perfectamente y luego van levantando esos supuestos. Y claro, se estrellan contra la realidad porque la realidad no es así. La realidad es que la información no es perfecta, es asimétrica, hay costos ocultos, etcétera, ¿no? Entonces, si tú partes del nirvana, no te sorprendas si tu mundo no corresponde a tu nirvana. Y lo peor que puedes hacer es lo que hacen los economistas que hacen hoy en día, querer atraer la fuerza del Estado, a través de impuestos y subsidios, acercar el mundo real a tu modelo teórico. Necesitamos un modelo, y ese es el modelo que presenta la Escuela Austriaca de Economía, que reconozca la realidad, que reconozca que ya sea que seas planificado central o ya sea que seas pro mercado, partes de un mundo en el cual el conocimiento es disperso. Y esa es la realidad. El conocimiento está disperso entre millones de habitantes de la Tierra. Entonces, la pregunta es, dado ese hecho de que el mundo consta de habitantes que se reparten el conocimiento y que no hay ni una mente que pueda abarcar todo el conocimiento, no hay ni una mente omnisciente, ¿cómo coordinamos mejor a los ofertantes y a los demandantes? Esa es la pregunta. Y para mí, claramente, la respuesta es a través de mercados libres. ¿Preguntas? ¿A una pregunta? ¿Se me escuchó al final o me he desactivado? No, estoy conectado. No, todo muy bien. De mi lado, bueno, muy claro, gracias. Bueno, es muy importante que se entienda esto que acabo de explicar hoy día, porque es un supuesto básico por el cual ustedes deben empezar a pensar, porque sin él ustedes siempre se van a confrontar con tecnócratas, ya sea de izquierda o de derecha, que quieran planificar la economía. Los tecnócratas de izquierda van a querer planificarlo centralmente y los tecnócratas de la derecha van a quererlo planificar indicativamente, a través de impuestos y subsidios y créditos subsidiados y líneas de crédito para ciertas industrias, etc. Bueno, esto nos muestra que el verdadero enemigo no es el rico, no debemos confrontar al no rico o del rico, sino el verdadero enemigo son los depredadores, o sea, los políticos que depredan a la sociedad. Los cronis, los amigotes, los empresarios amigotes del político, que hacen plata, que hacen utilidades gracias a sus amistades políticas, gracias a leyes que les favorecen. Los verdaderos enemigos son los rent seekers, los que buscan
esas rentas no catalácticas, que no se derivan del mercado, que no se derivan, son rentas que no se derivan de servir mejor a los consumidores, de darles mejores productos a menores precios, sino de los contactos políticos, de las leyes, de los proteccionismos. Esos son los enemigos del pueblo. Y están entre los ricos y los pobres. Por eso es que tenemos un país como Cuba, que no gozó de ayuda internacional y estuvo cerrado al comercio internacional y empeoró. ¿Ven? De la izquierda a la derecha. O un país como Hong Kong, que tampoco gozó de ayuda internacional, pero gracias al comercio internacional, a conectarse en los circuitos mercantiles internacionales, desarrolló enormemente, como pueden ver en estas dos fotos. A la izquierda arriba Habana en 1950 y a la izquierda, a la derecha arriba Habana en 2010, prácticamente involucionó, retrocedió, no estuvieron conectados a los circuitos mercantiles internacionales. Hong Kong, que sí estuvo conectado al comercio internacional, de 1950 a la izquierda abajo, a 2010 a la izquierda abajo a la derecha, desarrolló increíblemente. Acá lo pueden ver con cifras. La línea verde es el despegue de Hong Kong, el PBI per cápita, el Producto Bruto Interno per cápita de Hong Kong, desde $2.000 en 1950, $2.000 al año por persona, hasta ahora más de $30.000 por persona al año, en el 2006, 2007. Y Cuba, que prácticamente sigue lo mismo, los $2.000, quizás $3.000. Ojo, eso con dólares constantes. O sea que el dólar ha sido corregido por inflación. Se puede comparar de año a año. Y esto nos llega al siguiente tema, la globalización. Hay muchos puntos de vista frente al comercio internacional. Hay muchos puntos de vista frente a la globalización, pero básicamente son dos. El que predomina es el pensamiento único, el pensamiento oficial de los organismos multilaterales, de los organismos políticos, que nos obligan a mirar este maravilloso proceso de globalización. Digo maravilloso, le voy a decir por qué, porque nos ha desarrollado, y les voy a decir por qué después, digamos por ahí. Por ahora les digo este maravilloso proceso, nos obliga a mirar este maravilloso proceso con oposición. Y si no es con oposición, con una clara posición de sospecha, ¿no? Esto algo tiene cerrado. Según este paradigma oficial, la globalización en realidad ha fracasado. No ha reducido la pobreza y no ha reducido la desigualdad. Según este paradigma, los pobres son más pobres y los ricos más ricos. Y hay más desigualdad. Y el que representa este paradigma, esta opinión oficial, es Joseph Stiglitz, a nivel mundial, que por casualidad, a pesar de ser proabortista y todo esto, es miembro de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales. Eso sorprende un poquito que, a pesar de ser proabortista, sea miembro de una Academia Pontificia de Ciencias Sociales, ¿no? Pero bueno, él escribió en el 2002 El malestar de la globalización, donde expone estos argumentos, donde propone que lo que debe hacer el mundo es gestionar mejor la globalización, que sí, la globalización anda bien, pero hay que gestionarla mejor. Y en su libro de 2015 propone reescribir, volver a escribir las reglas de la economía para que beneficien a todos. Y ahí propone mitigar, desacelerar un poquito el proceso de globalización. Lo hace con una obra de superioridad moral, como si los únicos que pueden impulsar la globalización con un rostro humano fueran ellos a través de las medidas coactivas de los estados, ¿no? En realidad, este tipo de autores apelan a una pseudo virtud del punto medio frente a la globalización. Es decir, dicen, no está bien ni tanta globalización ni tan poca. Hay que poner un punto medio. No queremos globalización extrema, tampoco no queremos cero globalización. Ese es el pseudo virtud del punto medio. Generalmente argumentan de que la globalización no es la panacea que resuelve los problemas humanos, y uno se queda un poquito sorprendido de que hagan eso, porque ¿desde cuándo se esperaba que la globalización fuera la panacea? Los problemas humanos son diversos.
Los problemas humanos últimos tienen que ver con el pecado y su mala relación con Dios. Y por supuesto que la globalización no resuelve esos problemas. Por lo tanto, la globalización, de entrada, puedo decir, no va a ser nunca la panacea por los problemas humanos. Pero sí es una buena ayuda para ayudar a los pobres. Pero concluyen a partir de esta observación de que no han resuelto los problemas humanos en sí, no es la panacea, concluyen que debe ser regulada y debe ser mejor gestionada. Por lo tanto, hay que dotar de más poderes, más prerrogativas a organismos internacionales y, si es posible, establecer un gobierno mundial que coaccione a los estados a través de leyes para que se porten como dictan los tecnócratas que deben portarse. Sin embargo, y por eso le decía, nos obligan a ver este proceso maravilloso de una manera negativa. Sin embargo, se olvidan que nunca antes en la historia los hombres han gozado, gracias a la globalización, de la vida, del nivel de vida que gozan en la actualidad. Y me baso en el informe del propio Banco Mundial de 2016. Este informe sale cada año, cada 2 años, y cada vez nos convence más de que la situación para todos ha mejorado, sobre todo para los pobres. Algunas cifras. Unas cifras de este informe del 2016. Entre el 90 y el 2013, las cifras absolutas de miseria han caído a la mitad, más de la mitad. Es decir, en 1990 había 1.850 millones de pobres, de pobreza extrema, ¿no? $1 o menos por día. Esto cayó a la mitad prácticamente, menos de la mitad, 767 millones de pobres. A pesar de que la población aumentó exponencialmente. O sea, en los últimos 30 años, la población se ha duplicado. Y a pesar de eso, el número de pobres ha disminuido. O sea, no solo ha disminuido el número relativo, como porcentaje, sino ha disminuido en términos absolutos de pobres. En 1990, el 35% de la población mundial vivía en pobreza extrema. En 2013 se redujo al 10%. Otros indicadores, porque uno puede decir, bueno, los ingresos, el dinero no es lo de todo. Hay muchos que argumentan de esta manera, ¿no? Usted está divinizando los ingresos monetarios. ¿Qué hay de los otros indicadores? Y los otros indicadores también indican que los pobres han mejorado. Por ejemplo, en el alfabetismo. Acá hay 40% en el año 60 a solo 15% en 2017. En 1970, el 15% de la población, solo el 15% de la población tenía secundaria completa. Hoy en día, 2016, cuando se hace este informe, el 50% de la población adulta tiene secundaria completa. Según la Organización Mundial de la Salud, la esperanza de vida se ha incrementado en 5 años en todo el planeta. En todo el planeta, hasta en los países más pobres. Y además, este es un dato ahí muy bonito, si bien en el año 70 el 80%, solo el 80% de los niños superaban la edad de los 5 años, es decir, 20% de los niños morían, hoy en día solo 4% de los niños mueren. El 96% de los niños superan la edad de los 5 años. Entonces, vemos que la globalización ha sido enfrentada en contra de las cifras, en contra de lo que dicta la razón. Y esto tiene su origen en un movimiento que es el movimiento populista que enfrenta la globalización. Y este movimiento populista del mundo desarrollado, este movimiento populista que enfrenta la globalización, tiene su origen en el mundo desarrollado. No tiene su origen en los países pobres, sino en los países ricos. Enfrenta la globalización desde la derecha y desde la izquierda. Desde la izquierda, porque sostienen que las oligarquías depredan al globo a costa del pueblo. Y desde la derecha, porque sostienen que el enemigo es extranjero y que pone en peligro la vida y bienestar de la comunidad. Lo que pasa es que la globalización ha mejorado los ingresos de los más pobres y ha reducido los ingresos de los más ricos. O sea, los extremos de la curva de distribución se han aplanado. Ya no están tan
extremadamente divididos. En cambio, la clase media del mundo, que es justamente el mundo desarrollado, se ha mantenido igual o inclusive ha empeorado un poquito. Entonces, lógicamente, esa clase media, que es la que no ha ganado ni tampoco ha perdido con la globalización, es la que se opone en el mundo desarrollado a la globalización. Ellos son los que dicen, acá no hemos ganado nada. Al contrario, vemos más competencia, se trasladan los trabajos a otros países, porque no son ellos los que se han beneficiado, no se han perjudicado tampoco, porque no se han beneficiado. Pero los pobres del mundo, ellos sí se han beneficiado, ¿no? Entonces, por eso es que la oposición a los movimientos globalistas surge más que nada en el mundo desarrollado a partir de los movimientos populistas, sobre todo los populistas de derecha. Pero también hay un populismo de izquierda que ha tenido rebote en Sudamérica, que también se opone a la globalización en nombre de los pobres. Ambos populismos, el de izquierda y derecha, demandan un mayor control de parte del gobierno, una mayor limitación de parte del gobierno del movimiento internacional de personas, capitales y de bienes. En otras palabras, dicen, sí, la globalización más o menos, ni extrema, ni reducida, está bien, pero, y ahí viene el gran anzuelo que hay que comerse, pero necesitamos un gobierno que la administre. O sea, se señalan mejoras, se señalan mejoras en el mundo, pero se dice que no son gracias a la globalización, sino que son a pesar de la globalización. O sea, invierten en el argumento. En vez de darse cuenta que lo que ha originado las mejoras es la globalización, lo que dicen, no, hemos mejorado a pesar de la globalización. ¿Y por qué? Gracias a una estructura estatal fuerte. Este es el viejo debate entre destruir para crecer o primero crecer para mejorar las condiciones laborales. Es un antiguo debate y en realidad depende mucho de la posición filosófica de la cual uno parta, ¿no? Si uno parte de la no escasez, de la abundancia, va a pensar como en el punto 1, que primero hay que distribuir para crecer, pero si uno parte de la realidad de que las cosas son escasas, se da cuenta que primero tiene que producir antes de poder distribuir. Por eso es que digo yo que no hay disyuntiva entre prosperidad y libertad. Las sociedades que hacen colapsar tarde o temprano la libertad, hacen también colapsar la prosperidad. Donde colapsa la libertad, las libertades políticas, las libertades económicas, tarde o temprano colapsa el bienestar económico. Y donde nunca hubo libertad económica, nunca desarrollaba la libertad civil. Es el impulso de la acción creativa empresarial libre la que crea bienestar y mejora el nivel de vida. Y ese impulso de la acción creativa libre de los empresarios requiere, eso es muy importante, requiere para que funcione de sólidas bases morales y culturales. O sea, es impensable una economía de mercado sólida sin sólidas bases morales y culturales, ¿no? En un contexto... Perdón, ¿Sí? yo quería que me saques de una duda. Sí. ¿Podríamos comparar tal vez la parte de la colonia española con estos primeros pasos de globalización? Porque si recordamos era muy interesante la manera de distribuir que tenían la riqueza Bueno, que se encontró en este lado del mundo con lo que tenían allá. Si podrías tal vez, que yo pienso que podría ser una manera de primeros bueno, pasos de... mira, yo creo que acá en el hemisferio sur de América no tuvimos una participación libre en el comercio internacional. En primer lugar, solo habían 2, creo, puertos que estaban permitidos comerciar con España y con solo 1 o 2 puertos de España. Y no se podía comerciar con el resto del mundo. Entonces no había un libre comercio. Había sí comercio internacional, pero no era un libre comercio, era muy restringido.
solo podía entrar a través de estos puertos. Lo que se podía producir y vender era regulado por la colonia, por el rey español, por el monarca español. Yo diría que la primera globalización se dio entre América del Norte, Europa y Oriente, por el lado de los países europeos nórdicos y por Inglaterra. Y ahí también desarrolló el capitalismo, ¿no? Pero no en el lado sudamericano. Ahí yo no estaría muy de acuerdo de que acá hubo globalización libre. A eso me refiero, libre. Sí hubo globalización en el sentido de que sí hubo comercio internacional, pero era muy controlado, no era libre, no se permitía que cualquiera viniera al Perú, por ejemplo, tenías que ser católico en primer lugar para venir, no puedes ser otra religión. No se permitía que se exportara cualquier cosa, que se importara cualquier cosa, no se permitía la libre iniciativa. Cuando hubo libre iniciativa, inmediatamente se ahogó los primeros desarrollos de artesanos locales. Entonces yo no diría que eso es un ejemplo de globalización libre, ¿no? Y tampoco no diría que es un ejemplo de economía de mercado con sólidas bases morales. Tampoco pondría esa época como ejemplo de economía de mercado. Yo diría que es un tipo de ejemplo de economía mercantilista, ¿no? O sea, en el ejemplo que en la clase que yo di hace algunas semanas, con mi modelo de los 4 cuadrantes, donde había un cuadrante que era la trampa social, ¿se acuerdan? ¿No? Correspondería al modelo de la trampa social, es decir, lo que habría habido y que yo creo que todavía persiste acá en muchas latitudes, es un sistema donde las instituciones marco, en vez de canalizar los impulsos personales hacia el bienestar social, hacen todo lo contrario, canalizan los impulsos personales hacia el malestar social. Y por eso es que hay tanta oposición al individualismo en nuestros países, porque no conocemos otra forma de entender el interés personal que como egoísmo explotador. Que si uno va a Europa del Norte, o si uno va a Estados Unidos, uno sí comienza a descubrir formas de, yo no digo egoísmo, sino de interés personal que se alinean con el bienestar social. O sea, hay ciertas instituciones, marcos jurídicas y éticas, en ciertos países del mundo que alinean los incentivos de las personas para que cuando busco mi interés personal, al mismo tiempo, sin querer queriendo, me diría el Chavo del Ocho, me pongo al servicio de la sociedad. Ese tipo de instituciones no existen en nuestras latitudes de Sudamérica. No ha existido nunca un sistema de liberalismo acá en el Perú o en Sudamérica. Por lo tanto, hablar de una persona que sigue sus intereses personales automáticamente nos lleva a pensar en una persona egoísta, explotadora. Sin ni siquiera imaginarnos que hay una forma de existir de esos impulsos personales que llevan al bienestar social. Kurt, Sí, una cosita, ¿no? Cuando tú hablas de globalización libre, sí. bueno, si nos vamos a lo que dicen muchos autores sobre los orígenes del fenómeno, hablan de la ruta de la seda, hablan del descubrimiento de América, de la revolución industrial y, por supuesto, de la nueva era tecnológica y tal. ¿Ah? Simplemente dicen globalización, pero no dicen globalización libre. Entonces te pregunto, o sea, tú desde este punto de vista estás haciendo como la equivalencia entre globalización con mercados o libertad de mercados. Mira, el problema es que cuando globalizas el comercio, siempre hay ganadores y perdedores. Y eso está bien, porque los perdedores deben ser aquellos que son ineficientes a la hora de servir a los consumidores. Aquellos productores que no sirven eficientemente, usando mejor los recursos a los consumidores, deben dar la posta a aquellos productores que sirven mejor al consumidor. Pero
dependiendo del país en el cual está el productor, puede ser que haya productores que no se guíen por este precepto que te acabo de dar, sino que se guíen por el precepto de que son favorecidos, protegidos por ciertas leyes, por ciertos poderes coercitivos estatales. Entonces, en la medida que no hay un gobierno mundial, en la medida que no hay un poder coercitivo mundial, la globalización es libre en todas las latitudes. Pero la forma en que llega a un país ya depende de las instituciones internas del país. Claro. ¿No? Estoy seguro que las multinacionales hoy en día en el mundo tienen mucho menos poder que hace 50 años. Solo si tú comparas las 50 multinacionales más importantes del mundo hoy en día, suma sus ventas y saca qué porcentaje son del PIB de Estados Unidos, hoy en día es mucho menos que hace 50 años. O sea, las multinacionales han perdido poder económico gracias a la globalización. Ok. ¿No? Pero sí es cierto que como no hay un gobierno mundial, hay dos ventajas. Hay una ventaja y una desventaja. La ventaja es que no hay ni un poder coercitivo que pueda otorgar privilegios. La desventaja es que juegan muchos factores internos de los países para que esa globalización sea beneficiosa para tu país. O sea, si tú enfrentas la globalización con un país proteccionista, cerrado, con medidas sociales extremas que no permiten la movilidad laboral, la globalización no te va a beneficiar, va a pasar a tu costado. Ok. Ya. Gracias, Kurt. No hay por qué. Otra pregunta. Sonia, a ver, si no hay más preguntas, vamos a pasar por el debate de la ayuda social, la ayuda internacional. Vamos a hablar, le he puesto a esto el título como la comedia trágica o la comedia negra del debate sobre la ayuda internacional al desarrollo. Esta comedia es desarrollada por tres autores, Jeffrey Sachs, William Easterly y Nina Mounk. Nina Mounk es un poquito la novelista, ¿no? La periodista que desarrolla la parte más novelística. Y Jeffrey Sachs y William Easterly son los economistas protagonistas de esta comedia. Jeffrey Sachs, acá lo tienen, junto a Bono de YouTube, se juntó con YouTube para organizar eventos musicales en los cuales se recaudaban fondos para la ayuda internacional. Jeffrey Sachs es el de izquierda. Bueno, Jeffrey Sachs mucho tiempo fue considerado el mejor economista de desarrollo del mundo y muchas veces se burlaba de Bill Easterly, que criticaba un poquito las actuales formas de ayuda internacional. Ahora vemos a Jeffrey Sachs, perdón, a Jeffrey Sachs en África. Jeffrey Sachs escribió en el 2005 un libro que se llama El fin de la pobreza. Él es un tecnócrata muy reconocido en el mundo académico que se dedicó en sus últimos años a desarrollar teorías de desarrollo y llegó a la conclusión de que lo único que era necesario para desarrollar a los países pobres era un gran impulso tecnológico. Él, con sus modelos de regresión, determinó tecnológicamente que la causa de la pobreza era la falta de tecnología y por tanto él decía que con un big push, un gran impulso tecnológico, se podrían desarrollar las partes más pobres del mundo. Y que hay partes del mundo que están atrapadas en la trampa de la pobreza porque justamente carecen de esta ayuda tecnológica que les podría sacar de la pobreza. Y desarrollaron junto con la ONU, con el AID, el desarrollo, el plan de metas para el milenio de 2015 en algunas áreas, en 8 áreas: agricultura, salud, energía, transporte, producción, agua potable y sanidad, y querían aplicar
este big push, este gran impulso tecnológico financiado con dineros estatales de los países desarrollados en unas vías que llamaron las vías del milenio, unas vías africanas que tenían entre 10.000 y 20.000 habitantes, no eran ni tan grandes ni tan chicas, y querían que estas vías, el desarrollo de estas vías sean ejemplares en el desarrollo de estas áreas, a través de impulsos tecnológicos. Acá tenemos las vías del milenio, en diferentes países de África. Acá están enumeradas en África Occidental y Central, a la izquierda es azul, y rojo a la derecha en África Oriental. Y, por ejemplo, ¿qué se hizo? Por ejemplo, una de las primeras iniciativas que se tomó es comprar mosquiteros y distribuirlos en países afectados por la malaria. Y se argumentó, Jeffrey Sachs argumentó que una cosa tan complicada como la malaria era tan simplemente resuelta con una ayuda internacional que consistía en repartir mosquiteros. Y teníamos acá los mosquiteros en los cuales dormían los africanos. El problema es que, en primer lugar, los africanos no están todo el día detrás del mosquitero. O sea, igual se contagiaban la malaria. En segundo lugar, por razones culturales, al africano no le gusta dormir bajo un mosquitero. Entonces, esto fracasó. El único que se benefició fueron los proveedores de mosquiteros que recibieron la plata del Banco Mundial. Otro gran impulso tecnológico que trató de poner en marcha Jeffrey Sachs fueron estas bombas de agua que eran impulsadas a través de juegos rotatorios de los niños. Acá vemos la ficha de quién los diseñó, quién los manufacturó, quiénes los financiaron. Pueden ver el Banco Mundial, UNICEF, etcétera, ¿no? Y bueno, la idea era que mientras que los niños juegan con estos ruedas rotatorias a la rueda, bombeaban agua del subsuelo hacia pozos que estaban más atrás, y de esa manera ayudaban a que se llenara la torre de agua y pudieran tener agua potable las vías. Esta era la idea. Los niños juegan. Una situación de ganar, win-win, todos ganan. Los niños juegan, ganan jugando. El pueblo gana teniendo agua. Claro, esto sí funciona. Sí, realmente funciona. Y bueno, acá vemos a los niños jugando. Pero ¿qué pasó? Y este fue el informe que tuvieron. Acá pueden ver, acá a la derecha, abajo dice The Guardian. Lean por favor esa parte. Vean que dice que los niños, que no se dieron cuenta los tecnócratas, los que diseñaron esto, que los niños tendrían que, entre comillas, jugar 27 horas al día, cada día, para poder abastecer a la vía de 2.500 personas por bomba. Imposible hacer. Los niños, en parte, se cansaron de jugar, dejaron de jugar, jugaban media hora al día y nada más. Las bombas no eran atendidas. Al final, las que sobrevivieron a las bombas tuvieron que ser atendidas por los ancianos, por las mujeres del pueblo, que tenían que caminar sin parar en círculo para poder bombear el agua. Los repuestos de estas bombas, acá ven algunas partes, estos accesorios, no eran provistos localmente, es decir, se malograba la bomba y no había cómo repararla, porque no habían los repuestos, tenían que ser importados del extranjero, del mundo desarrollado. Lógicamente, todo esto era construido en el mundo desarrollado y era vendido por proveedores del mundo desarrollado, quienes se beneficiaban con estos proyectos. Pero los pobladores no podían reparar sus bombas, que pueden ver cómo funcionaban, o se malogra. Había muchas consecuencias no previstas y negativas. Las bombas no eran funcionales, tenían que moverse constantemente para que se bombeara el agua, como les digo, 27 horas al día por los niños, lo cual era imposible. Los niños se aburrían rápidamente.
Algunos niños se caían debido a la fuerza centrifugal, es decir, tenían que hacer tanta fuerza para mover el juego que se lesionaban cayéndose. Y al final, como les decía, terminaban bombeando a las mujeres y las personas mayores. El sistema de mantenimiento era muy complejo, demasiado complejo para los poblados. No estaban disponibles los repuestos, porque eran del mundo desarrollado. Y estas bombas de juego giratorio reemplazaron las bombas tradicionales, que ya de entrada eran un tercio de caro que estas. O sea, lo que se impuso tecnológicamente era 3 veces más caro a lo que ya había. En vez de promover más bombas de las que ya habían, se impuso un nuevo tipo de bomba que era 3 veces más caro y que no funcionaba. Y lo peor de todo, nadie se había preguntado a los miembros de las comunidades si querían ese proyecto, si tenían alguna sugerencia, si tenían una idea para mejorarlo. Se impuso de arriba abajo. Eso nos muestra lo que ya decía Bastiat, el economista periodista del francés, que justamente lo que diferencia a un buen economista de un mal economista es que el buen economista no solo ve lo que es visible, sino también ve lo que no se ve. Ve lo invisible. Acá tienen algunas fichas que se he puesto. Esta es una ficha donde se reconoce que este millonario proyecto, que solo benefició a los proveedores del mundo desarrollado y que fue financiado con millones de dólares de gente del mundo desarrollado, que los donó, fracasaron. Y así hubo muchos proyectos más. Jeffrey Sachs identificó 17 quick wins, ganancias rápidas, con los cuales quiso empezar su proyecto de desarrollo tecnológico de África. Y decía que con estos 17 quick wins, esta ganancia rápida 17, en 3 años o menos iba ya a mostrar radicales cambios de desarrollo, ¿no? El problema es que no consideró los incentivos. Una cosa son las buenas intenciones, otra cosa es el conocimiento local efectivo del lugar. Y el otro problema que tuvo es que medía de manera estática las cosas y se olvida que la realidad son procesos dinámicos que cambian con el tiempo y que no basta una medida estática. Todo esto fue seguido durante años por la periodista Nina Munk, que estuvo muy fascinada con Jeffrey Sachs, prácticamente lo idealizó, era un dios para ella al comienzo, y ya después del 5º año comenzó a desilusionarse, darse cuenta un poquito de los fracasos, y redactó este libro que se llama El Idealista, y donde relata esas experiencias de Jeffrey Sachs y describe justamente los problemas de estos fondos de desarrollo. Algunos ejemplos más de proyectos que hicieron, o sea, la idea siempre era la misma. África, país pobre, necesita un impulso tecnológico financiado con dinero extranjero para desarrollar. Por ejemplo, se les ocurrió dar semillas de maíz mejoradas, con los cuales llenaron la producción de maíz de los locales y se cayó el maíz, el precio del país cayó al suelo, costaba muy barato, ya no era rentable. Lo peor de todo es que estas tierras se volvieron monocultivos de maíz, con lo cual perdieron fertilidad. Pero peor aún, no se llegó a suministrar el maíz a las ciudades. ¿Por qué? Porque no se había asegurado que hubiese intermediarios o que hubiese una carretera, un medio de transporte para sacar el maíz desde el productor hasta la ciudad que lo consuma o a exportarlo. O sea, este maíz terminó malográndose en los campos. Y sobre estas cosas reflexiona William Easterly. Lo predijo una especie de diálogo combativo entre Jeffrey Sachs y William Easterly. Al final, William Easterly me parece que se impuso con sus ideas. Él escribió un primer libro que se llama The White Man's Burden, la carga del hombre blanco, en lo cual él describe cómo los americanos colonizan, creo que es
es un país asiático que coloniza, no me acuerdo cuál es, pero justamente los americanos llegan a este país a colonizarlo con la gran responsabilidad autoimpuesta de que ellos, como gente blanca, desarrollada, civilizada, tenían que ayudar a los pobres locales a desarrollarse. Y eso es un poquito lo que quiere decir él con la carga del hombre blanco. La carga del hombre blanco es esa autoconvicción centrística, egocéntrica, de que yo tengo que desarrollar el mundo, yo soy el gran salvador. Y eso nos lleva a su segundo libro, en 2013, de la tiranía de los expertos. O sea, son los tecnócratas los que tienen la misión de salvar al mundo. Y a pesar de las muchas millones y trillones de dólares de ayuda, pueden verlo acá en la línea ascendente, que va desde 1970 hasta 1999, ven cómo suben los millones de ayuda extranjera, ¿no? Suben del 5% del Producto Bruto Interno a casi 17%, de 20%. Y a pesar de eso, a pesar de que aumenta la ayuda extranjera, el PBI per cápita, el ingreso por persona, se desploma. Entonces él dice que, en este libro, La tiranía de los expertos, dice que la tragedia es de que Occidente ya gastó 2.3 trillones de dólares en ayuda extranjera en las últimas cinco décadas, y hasta ahora no ha logrado solucionar el problema de la malaria, que con medicinas de 12 céntimos lograrían prevenir. O sea, se han dedicado a tantos proyectos trombóticos, tan anunciados, tan bombásticos, tan fantásticos, con millones de dólares de ayuda, que se han olvidado que con pequeñas cosas, por ejemplo, medicina contra la malaria, hubiesen logrado mucho más desarrollo. Y esto se han percatado los locales, economistas locales de África se han percatado de esto. Por ejemplo, Damib Samoyo tiene este libro que se llama Ayuda Muerta, Death Aid, donde pone los millones de dólares que vienen de ayuda y un poquito ha descompuesto cómo se descomponen estos millones de dólares, ¿no? 15% se da en gasto militar en África, 10% en corrupción, 25% se va a financiar consumo, no a desarrollo, y 5% a desarrollo, a proyectos fantásticos. Pero lo que ella dice es que le gustaría que la gente cuestionara más el modelo de ayuda internacional en vez de cuestionar el modelo del capitalismo. Y que muchas veces es más generoso que uno diga no ayudo a que diga sí ayudo. Este otro economista, George Ayittey, propuso lo que llamó la paradoja de la ayuda extranjera. Esta paradoja de la ayuda extranjera, ¿en qué consiste? En decir que las naciones pobres, con buenas políticas, van a crecer, haya o no haya ayuda. Y las naciones pobres, con mala política, no van a crecer, haya o no haya mucha ayuda. Y también una de sus citas conocidas es cuando él dice que hay que separar el impulso humanitario, el impulso emotivo humanitario, de la ayuda en sí misma. Hay un impulso moral de los ricos a ayudar a los pobres. Una cosa es el impulso emotivo y otra cosa es el hecho, el registro al cual lleva ese impulso. O sea, una cosa es la emoción que te da a ayudar, la gran emoción de ayudar, y otra cosa es la eficacia de esa ayuda. Y que hay un mundo de diferencia entre estas dos cosas, dice George Ayittey. Acá tiene otra conocida cita de él, que la salvación de África no consiste en rogar y rogar por más ayuda, y que eso como africano le parece muy humillante. Por otro lado, él recentra la pregunta.
nos dice que hasta ahora siempre nos hemos preguntado, ¿funciona la ayuda o no funciona? En vez de poner condicionantes. O sea, no preguntarnos de manera global, ¿funciona 100% la ayuda o funciona 0% de la ayuda? Sino preguntarnos bajo qué condiciones la ayuda hace una diferencia. O sea, qué condiciones, qué parámetros, qué circunstancias hacen que la ayuda sea eficaz y cuáles que no sean eficaces. ¿Qué debo hacer para incrementar la eficacia de la ayuda? ¿Qué tipos de ayuda debo continuar promoviendo y qué tipos de ayuda debo abolir, debo eliminar? O sea, estos economistas africanos no están en contra de la ayuda internacional, sino lo que nos están ayudando a hacer ver a los economistas de otras latitudes es que la eficacia de la ayuda depende de muchos condicionantes y que hay que estudiar esos condicionantes. No se trata de ayudar por ayudar. Acá un informe donde justamente se reconoce que el genio Jeffrey Sachs no leyó al Bate, que una cosa fueron sus ideas, otra cosa fue en realidad. Y no sé, quizás estamos casi terminando. Nos pueden contar, creo que Carlos Mendoza, creo, ¿no? Trabajante de USAID. Hay una famosa frase donde los americanos se han dado cuenta que toman dinero de la gente pobre de Estados Unidos, ¿no? La gente toma, o sea, los organismos de ayuda internacional toman dinero de gente pobre en los países ricos para ayudar a gente rica en los países pobres. Este es la persona que lo dijo, Peter Thomas Bauer. ¿No? La ayuda internacional es un proceso por el cual los pobres de los países ricos subsidian a los ricos de los países pobres. Hay que tomar claro las cifras con mucha cautela. La forma en que se marcan las estadísticas son muy importantes. Una cosa es decir, algo está 66% lleno, 66% vacío, lo cual es lo mismo que decir que está 33% lleno. Pero cuando yo pongo lleno, me suena positivo, y cuando pongo vacío, me suena negativo. Es el mismo dato en realidad. Lo importante es ver que independientemente de la ayuda, que no ha sido eficaz, como lo mostró Easterly, el desarrollo del capitalismo, porque es el sistema que ha ido expandiéndose, ha llevado al desarrollo de los países. Si ustedes ven esta carátula, esta imagen, tienen los países en los años 1800, su expectativa de vida en el eje vertical y su ingreso per cápita en el eje horizontal. Había una baja expectativa de vida y pocos ingresos por persona en los años en el año 1800, y eso ha mejorado notablemente hacia el 2018. Los países han movido hacia el cuadrante donde hay mayor expectativa de vida y mayor ingreso per cápita. Algunos han quedado rezagados, habría que estudiar por qué los otros han avanzado, pero es interesante ver que el mundo ha mejorado no por la ayuda social, no por la ayuda internacional, no por la calidad de la iglesia, sino por el desarrollo del capitalismo. Bueno, ya son las 6, no los quiero seguir. Vamos a poner tiempo para ver esto en la siguiente clase. Quiero ir terminando hoy día. Con este mensaje que el mundo ha mejorado gracias al desarrollo del capitalismo, pero que ese capitalismo requiere de un marco ético-jurídico para que beneficie a todos. En especial requiere que no hayan privilegios para ciertos empresarios, para ciertos sindicatos, privilegios que siempre vienen desde el Estado. Una economía llamada a ser libre, que funcione mal, probablemente se debe a que hay un gobierno o un sector público con mucho poder que interviene en la economía,
favorece a ciertos grupos en desmedro a otros. Esos grupos que se favorecen pueden ser grupos tradicionales, oligárquicos, empresariales, o pueden ser grupos sindicales, laborales, revolucionarios. Pero siempre hay fallas cuando el gobierno, que tiene el monopolio de la fuerza, interviene coactivamente a favor de un grupo y no deja que la economía se desarrolle libremente. Solo la economía libre va a llevar a este desarrollo que ven acá, graficado con el movimiento de estos bolas hacia el 2018. ¿Preguntas? No sé si... ¿Sí hay una pregunta? No sé si quieres que comente algo de mi experiencia trabajando en AIDE. Sí, justamente ahí ha hecho referencia a eso, al comienzo de la clase. Tú cuéntanos, ¿puedes constatar lo que nos cuenta Easterly o no te parece tan cierto? No, sí, pues yo trabajé 15 años con AIDE, con proyectos de AIDE, trabajé en Asia Central, en África, en Latinoamérica, y pues de todos los proyectos que hice, puedo decir que muchos pues fueron fracasos o no tuvieron el impacto deseado o esperado. Lastimosamente muchas veces los proyectos son... pues no quiero decir improvisados, pero son pruebas, casi siempre es un ejercicio en probar un nuevo método o son experimentos al final. Creo que la gran mayoría de los proyectos son experimentos. Lo que vimos de Jeffrey Sachs, pues lo comprueba. Era una tesis que él tenía, solo que se volvió un experimento muy, muy grande. Irónicamente, sufrió muchos de los mismos efectos que yo vi de pues, casos de estudio que había estudiado yo de África, por ejemplo, donde se compraban, el clásico era, también se compraron muchísimos tractores para diferentes granjas africanas, pero al momento de no había distribuidores, no había repuestos, nadie los sabía arreglar. Y entonces, pues el día del estreno, aplausos y todo el mundo muy contentos, pero al año pues ya empezabas a ver los tractores parados a medio campo y pues ahí se quedaban y se estaban oxidando, ¿verdad? Y fueron inversiones millonarias. Sí. Acá tengo una pequeña lámina. ¿Puedo interrumpir? ¿Qué te parece esto? Yo puse estas 6 observaciones a la ayuda internacional. Uno, que muchas veces se hace la pregunta equivocada. Se preguntan cuál es la causa de la pobreza, en vez de preguntarse cuál es la causa de la prosperidad que debemos fomentar. Una segunda observación que tengo es que la ayuda es de arriba abajo, top-down, con asimetría de información. Mientras que creo que la ayuda que es de down-top, de abajo arriba, como parejas, como partnerships, serán mucho mejores. Sí. La tercera observación que veo yo es que hay que diferenciar entre ayudas de emergencia y ayudas de largo plazo. Una ayuda de emergencia tiene otras reglas que una ayuda de largo plazo. Sí. Y bueno, y que no se convierta una en la otra, ¿verdad? Exacto. Que entras con emergencia y se te volvierte... Sí, Haití es un caso... Ese es justamente lo que se llama acá el dilema samaritano, ¿no? Sí. Donde una ayuda de emergencia se convierte en una ayuda permanente y en lo que en realidad lo que has hecho es subir su nivel de vida artificialmente de manera no sostenible, le has creado más necesidades porque está financiando más bienes y en realidad lo has vuelto más dependiente en vez de liberarlo. Exacto, que crea ciclos de dependencia y son casi imposibles de romper. De romper, exacto. Sí. Muy interesante, podrías dar quizás, no sé si te animas al comienzo del próximo sábado, 15 minutos, darnos, tú puedes usar esto, el resto de lo que tengo acá en mi exposición si quieres, darnos como compartir una experiencia de todo esto, de lo que estás resumiendo ahora, porque ya estamos más de las 6 y sería interesante que además escuchen un resumen de parte de alguien que lo ha vivido. ¿Te gustaría? ¿Te animarías? Con gusto. Sí, ya, con gusto. Muy bien, entonces te comprometo 15 minutos el próximo sábado al inicio. Ok, ya. Con gusto, encantado. Muchas gracias. Entonces, quedamos así, todos estamos todavía acá o ya se fueron muchos. Nos despedimos entonces y les doy una buena noticia que la próxima clase ya nos hemos puesto al día. Ah, excelente. Sí, la próxima clase vamos a tener doble clase. Hoy día terminamos a esta hora
Y la próxima semana tenemos doble sesión y con eso ya estaríamos al día. Okay. Bueno, me Muchísimas gracias, Kurt. lo despido y les deseo lo mejor para este domingo, lo mejor para sus países y que sigan trabajando bien de ustedes mismos y de sus países. Muchas gracias, Kurt. Ya. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias, Hasta Kurt. luego. Hasta luego. Que les vaya bien. Gracias. Muchas gracias, Kurt. Hasta la próxima. Gracias a ti. Chao, chao.